Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos, saludarlas. Qué interesante escuchar al ponente anterior y no puedo dejar, obviamente, de mencionar que lo que también él señalaba se vincula con el consentimiento, ¿no? Y para mí también es muy sencillo. La duda es no, ¿no? La duda claramente es no. No, no, si me parece, no me parece, o tal vez puedo pensar. No, la duda es no. Entonces siempre es importante poder también atender a eso y eso se vincula particularmente con situaciones de violencia sexual, ¿no? Yo entiendo que ahora el tema que nos convoca, la problemática que nos convoca es es la violencia hacia las mujeres, los integrantes del grupo familiar y demás. Y bueno, y en mi caso han pedido que hable también sobre la materia en particular, sobre aquellas brechas en políticas públicas y las normas obviamente vinculadas sobre el particular. En la mañana yo estuve con algunas de las personas que también las veo conectadas. Muchísimas gracias por mantenerse conectados. Y de hecho tratábamos sobre la problemática en específico, ¿no? Porque claramente, y creo que siempre es importante, reconocer que este es un problema público, ¿no? Y como problema público tiene que ser atendido por el Estado. Y para atenderlo hay distintos mecanismos, ¿no? Porque de hecho las políticas públicas son uno de los instrumentos que nos permiten abordar el problema público, ¿no? A través de distintos mecanismos, a través de sistemas funcionales, a través de sistemas administrativos, sobre los cuales también vamos a conversar en el transcurso de la presentación. Yo sé que tenemos solamente 45 minutos, yo voy a ser obviamente lo más clara y específica posible, yo estaré atento obviamente a sus preguntas, pero bueno, empezamos. Siguiente, por favor. A ver, yo tengo previsto para esta presentación 5 puntos. La data sobre la problemática en particular, que es la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la vigencia de la Ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la política nacional de igualdad de género, la vigencia del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección, Sanción de la Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. ¿Por qué es que tratamos sobre este tema? Porque claramente para hablar de brechas uno tiene que reconocer entre la situación en la que nos encontramos y la que efectivamente nosotros deseamos. La problemática de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Se vincula con la discriminación estructural que obviamente reciben o ostentan ellas en este país en particular. El problema público es la discriminación estructural hacia las mujeres y hay instrumentos como por ejemplo la política nacional y las normas que vamos a revisar con posterioridad y los mecanismos que también vamos a revisar que permiten abordar esta problemática, ¿no? A través de sus objetivos estratégicos, a través de sus objetivos específicos, nos permiten efectivamente abordar y trabajar sobre la problemática. Si bien ahora lo que nos convoca es el tema y la problemática en específico, sí yo voy a intentar obviamente plantear no solamente lo que se vincula con la atención y la protección, sino también aquellas iniciativas que se vienen trabajando en materia preventiva de manera mucho más sucinta. Siguiente, por favor. A ver, estos son algunos datos, porque creo que siempre, me imagino ustedes que son profesionales, saben perfectamente que cuando uno habla sobre una problemática, tiene que obviamente tratar sobre evidencia, ¿no es cierto? Sobre data, sobre informes oficiales, porque todo el mundo dice, ¿no? Todo el mundo dice, hay tantas, ¿no? El Estado no hace nada, no recibo tal atención, no trabajamos nada, no hay ninguna mejora. Sí, efectivamente, el Estado y los servicios que lo componen y los mecanismos y los sistemas tienen muchísimas deficiencias, ¿no? Yo trabajo hace muchísimos años para el Estado y por el Estado, que yo sé de paso me enorgullece y me encanta y me considero un excelente profesional trabajando en varios sectores en los que he tenido que trabajar, pero lo cierto es que efectivamente hay algunos avances. ¿Hay desafíos? Por supuesto que sí. ¿Hay deficiencias? Por supuesto que sí. Pero a ver, veamos cómo vamos en materia de violencia. Y acá yo les presento algunos indicadores que se plantean, por si acaso, en INEI en ENDES 2024, para los que quieran obviamente revisar las estadísticas, en donde señalan que mujeres alguna vez unidas entre 15 y 49 años que experimentan violencia, si se dan cuenta, entre el año 2019 y 2024, va en disminución.
¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir eso, Ana Victoria? Esto quiere decir que ya no hay violencia, que todos estamos mejorando y demás. No, esto simplemente quiere decir que obviamente las acciones que se vinculan con el Estado finalmente están dando algún tipo de frutos. ¿Es suficiente? Por supuesto que no es suficiente, ¿no es cierto? Claramente uno puede ver que entre el año 2009 y el año 2024 se han bajado aproximadamente 2 puntos porcentuales en la incidencia de la violencia, ¿no? Si bien antes era 7 de cada 10 mujeres las víctimas de violencia, ahora estamos en un porcentaje de 5 de cada 10. Ana Victoria, pero esto en realidad ¿se tiene alguna tendencia a bajar? Sí, efectivamente, la tendencia es que las situaciones de violencia disminuyan. Esa es la tendencia, ¿no? ¿Y qué se hace para lograr eso? Obviamente se viene trabajando particularmente a nivel preventivo, ¿no? Y esa es un poquito la idea. Yo sé que no vamos a tratar en este momento todo el aspecto preventivo, pero de hecho es importante también señalar. Sandy, no puedo ver la presentación. ¿Ustedes la ven? ¿No se ve? No, Sí no se la ve, veo. sí Yo se veo ve. CP6. Yo veo CP6. Sí. No, sí Sí. están los PPTs. A ver, a ver. A ver, voy a- El anclaje. Sí, al parecer es internet. Ahorita se va a volver a conectar. Ana Victoria, ¿estás presente? Voy a volver a compartir y me comentas si es que se puede visualizar. Ana Victoria, tu micro está apagado. Ana Victoria, ¿no te escuchas? Micro está apagado. Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, ya activó su Ya, micro. Ujú. ya, perfecto. Les decía que, bueno, no sé por qué la PPT no se puede mover, pero bueno, yo continúo. También les estaba hablando sobre los casos contrastados y validados en feminicidio entre los años 2015 y 2024. Si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en la presentación, entre el año 2025 y 2024 los casos han ido en aumento, ¿no? Ahora, imagínense, en el 2023 teníamos 146 casos y en el año 2024 hemos llegado a los 154 casos, ¿no? El feminicidio
es una de las formas más graves de violencia hacia las mujeres. El feminicidio es el asesinato de las mujeres por su condición de tal. ¿Qué quiere decir condición de tal? Que te matan por ser mujer en un contexto en particular. Ana Victoria, ¿te matan simplemente por ser mujer? Sí, por ser mujer en un contexto en particular, en una relación de poder, en una relación de confianza, en el marco de una relación de responsabilidad. Porque no es que es por ser mujer, porque si fuera por ser mujer, sería sumamente esencialista nuestra aproximación. Es por ser mujer en un contexto determinado. Cuando se evalúa un caso de feminicidio, cuando se evalúa un caso de violencia, no se evalúa por ser mujer, no, se evalúa por ser mujer en un contexto en particular. En un caso, en una relación de poder entre mi pareja, por ejemplo, en un caso en donde hay una responsabilidad o confianza de repente con algún pariente, ¿no? En donde yo deposito mi confianza, él o ella abusan de mi confianza, ¿no? Y obviamente se comete el delito en particular. Siempre es importante tener claridad con eso, porque muchos de nosotros caemos en el esencialismo. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, hay normas que vamos a revisar en adelante, en donde uno cree, ¿no es cierto?, que se aplican por ser mujer. No, no se aplica por ser mujer. Se aplica por ser mujer en un contexto en particular. Los contextos son muy importantes cuando se evalúa un caso de violencia, ¿no? Eso, por eso es que pongo tanto énfasis en eso, porque eso nos permite, obviamente, abordar un caso de violencia de manera adecuada y evitar de repente los abusos de la ley. ¿Y por qué, Ana Victoria, dices eso? Porque desde la vigencia de la ley 3364, que vamos a ver en unos minutos, ¿no? Muchas personas han utilizado esta ley para poder, obviamente, recibir una atención mucho más ágil si los jueces, la Policía Nacional y demás no tienen ni idea de cómo aplicarla muchas veces y simplemente aplican la ley porque dice por ser mujer, ¿no? O por ser integrante del grupo familiar. No, no, así, esa no es la manera en la que se interpretan las normas, ¿no? Las normas se interpretan en el marco de un contexto. Las normas ameritan una interpretación analítica, ¿no? No una de carácter, no sé, esencialista o espontáneo. No, no, no aplica así las normas. Entonces yo me voy adelantando con eso porque creo que es importante poner énfasis en ello. Seguimos, por favor. Algo aspecto que yo también quería conversar con ustedes, porque estamos hablando obviamente de políticas públicas. Política pública, un instrumento que aborda una problemática pública que es la discriminación estructural que tiene como efecto las situaciones de violencia, es hablar de la rectoría de los sistemas funcionales y la rectoría sobre las políticas nacionales. El Ministerio de la Mujer tiene 4 políticas a su cargo. 4. 4 políticas. Una que se vincula es la Política Nacional Multisectorial para los Niños, Niñas y Adolescentes, la Política Nacional Multisectorial para para las personas con discapacidad, Política Nacional de Igualdad de Género, en donde 2 objetivos estratégicos se vinculan con la violencia, el tema que nos convoca el día de hoy, y la Política Nacional Multisectorial para las personas adultas mayores. Todas estas políticas que les estoy mencionando, que están en este lado derecho e izquierdo para algunos, ¿no?, son instrumentos de gestión pública que nos permiten abordar un problema público, ¿no es cierto?, que nos permiten abordar una brecha en particular. Todos estos se vinculan con la discriminación estructural o la limitación en el ejercicio de los derechos de estas personas, ¿ya? Para eso, para tener claro por un lado. Y los sistemas funcionales son aquellos sistemas que nos permiten implementar estas políticas, ¿no es cierto? Un instrumento, una política, tus objetivos estratégicos, tus objetivos específicos, todos tus objetivos en la vida no sirven si es que no logran implementarse, ¿no? ¿Y cómo se implementa esto? A través de sistemas funcionales que yo les he colocado aquí en mi lado izquierdo. Tenemos un sistema nacional de atención del niño y adolescente, un sistema nacional para la integración de la persona con discapacidad, un sistema nacional para la prevención y erradicación de la violencia, que es el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no es cierto? Y un sistema nacional de voluntariado. Estos sistemas nos permiten operar, organizar e implementar estas políticas públicas, ¿no? Porque ese es el tema que ahora nos convoca, que es cómo es que efectivamente logramos abordar estas brechas, a través de qué mecanismos, a través de qué instrumentos, a través de esto que les acabo de presentar, ¿no? Entonces, uno a veces tiene una mirada
un poco, no sé si, no sé, limitada con respecto a cómo es que obviamente el Estado aborda estos problemas. Con sus deficiencias, dificultades, sí, y todo lo que ustedes quieran, eso no está en cuestión. Ahora lo que yo vengo a presentarles es cómo es que efectivamente se aborda. En el caso de la violencia, se aborda a través de una política nacional de igualdad de género a través de sus objetivos estratégicos que se ven implementados por este Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia, que fue creado a través de la Ley 3034, que nace con posterioridad a la Ley 26260, que lo que regulaba era la protección, ¿no es cierto?, tutelar en casos de violencia familiar. ¿Ya? Entonces, eso también quiero compartirlo con ustedes para tener claridad un poco sobre la base de qué hablamos de este problema, ¿no? Todo el mundo habla de la problemática, todo el mundo, acabamos de conmemorar el 25 de noviembre, ¿no? Pero lo cierto es que muy pocos de nosotros sabemos efectivamente a qué política nacional contribuimos, por qué hay una política nacional, qué problema público estamos abordando, cuál es el problema público específico que aborda el Estado. Porque si no lo conocemos, no sabemos a qué contribuimos. Ya, y luego de eso, Ana Victoria, ¿qué cosa? ¿Cómo se implementa? Hay un sistema, hay un sistema. ¿Y este tema de qué se compone? Se compone de mecanismos, de leyes, de planes, de programas y demás. Ah, perfecto. Entonces, se dan cuenta, esto es toda una maquinaria que funciona alrededor de distintos problemas públicos. Así podemos tener mayor claridad de cómo es que nuestros abordajes efectivamente contribuyen con esta situación, con el abordaje de la violencia hacia las mujeres e integrantes familiares. Cuando hablo de las mujeres, por si acaso, hablo de las mujeres en todas sus etapas de vida, ¿no? Porque eso también creo que es importante plantear. No solamente es la mujer de 30 a 29, 25, hablo de niños, de niñas, hablo de adolescentes, hablo de adultas mayores, por si acaso, ¿ya? Porque la violencia cruza por todo lado. La violencia no solamente es hacia las mujeres, la violencia también se ejerce hacia hombres, se ejerce hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adultos mayores, hacia las personas con discapacidad. O sea, la violencia es una problemática que traspasa, transversaliza absolutamente todas las poblaciones existentes, ¿no? Nadie se escapa. Acá, en el grupo en el que estamos, tranquilamente, hay 2 o 3 víctimas de violencia. Con las estadísticas que tenemos aquí, solamente en el grupo en el que nos encontramos nosotros, hay víctimas y por ahí también que puede haber victimarios, ¿no? Pero a veces nosotros no lo reconocemos. Eso es lo interesante de esta problemática en particular. Y es tan cercana, tan pero tan cercana, que a veces, ¿no es cierto?, lo dejamos de lado. Siguiente, por favor. Acá yo les he hecho una línea de tiempo, ¿no? Un poco la evolución de cómo se han venido abordando esta problemática en particular, ¿no? Obviamente por un tema de tiempo yo no voy a poder tampoco dar mucho detalle, pero yo sí quería compartirlo con ustedes, ¿no? De hecho, los movimientos feministas han sido muy importantes para poder abordar esta problemática en particular. En los años 80, ¿no? Como ustedes pueden ver, los movimientos feministas han contribuido muchísimo sobre el particular. Y de hecho, a propósito de esto, es que se encontraba vigente hace algunos años atrás la ley 26260, que es la ley de protección frente a la violencia familiar, ¿no? Y algunas políticas obviamente de abordaje de parte del Estado. Posteriormente, se aprueba un Plan Nacional contra las Violencias a las Mujeres 2002-2027. 2007. Antes se hablaba de planes nacionales, pero hace unos años ya no se habla de planes nacionales para abordar un problema público, se habla de políticas nacionales. Pero de parte del Estado, ¿no es cierto?, se empezó con estos planes que estuvieron vigentes hasta el año 2021, que tenemos nuestro Plan Nacional contra la Violencia de Género, hasta que nace nuestra política nuestra política nacional de igualdad de género del año 2019, que subsume ese plan, ¿no es cierto? Este plan es subsumido por nuestra política nacional de igualdad de género para abordar la violencia. Posteriormente, en el año 2018, nace a propósito de un hecho terrible, que es la muerte de esta muchacha Eiby Agreda, que ustedes seguro recuerdan que fue quemada viva, ¿no? Nace un plan de acción conjunta que nos permite, ¿no es cierto?, también empezar a mirar otros mecanismos multisectoriales, ¿no? Y se crea en el año 2018 el Sistema Nacional Especializado de Justicia.
pero además en el año 2019 hay un presupuesto por resultados multisectorial contra la violencia hacia la mujer, un PPOR que cuenta con servicios específicos para el abordaje de la violencia con resultados específicos, con productos específicos y con evidencia. Siguiente, por favor. Acá también continuamos con los avances también en atención a los años, ¿no? La creación de la primera comisaría, en el Código Civil desaparece la causal de sedicia y se aprueba se aprueba la causal de violencia física y psicológica. En el año 1993 está vigente la ley 26260, posteriormente en el año 99 se crean los centros de emergencia mujer, en el año 2015 se aprueba la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que es la que está vigente en este momento, se aprueba nuestro plan contra la violencia de género en el año 2021, se aprueba en el año 2019 la política nacional, se crean tipos penales de acoso, acoso sexual, ¿no? Y además, que creo que es un aspecto relevante, se empiezan a crear estos modelos de los centros de emergencia mujer en comisarías, que es parte también de una estrategia. Siguiente, por favor. La Política Nacional de Igualdad de Género, un instrumento del cual hemos estado hablando hace algunos minutos, tiene 6 objetivos estratégicos prioritarios, 20 lineamientos y 52 servicios a cargo. Yo no los voy, obviamente, a desarrollar, primero porque no tenemos tiempo y segundo porque esto no es lo que nos convoca, pero el instrumento en sí es un instrumento sumamente relevante para poder medir los avances en materia de violencia. Son 2 los objetivos estratégicos que contemplan esta problemática. El objetivo prioritario número 1, que tiene como objetivo reducir la violencia hacia las mujeres, y el objetivo prioritario 2, que tiene como objetivo reducir la incidencia de los patrones socioculturales, ¿no? ¿Por qué los patrones socioculturales? Porque sabemos perfectamente que el problema de la violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto?, se vincula con estereotipos y prejuicios de género, ¿no? Seguro que aspectos que ustedes en algún momento habrán podido repasar, remirar, releer y demás, ¿no? De hecho, las conductas de violencia hacia las mujeres se vinculan con los estereotipos de género, con cómo es que los hombres ven a las mujeres, ¿no? Con la valorización que suelen dar los hombres a las mujeres, ¿no? Tanto así que cuando hablamos de consentimiento y supuestamente te callas, para ellos es un sí. Cuando todo el mundo acá sabe que no decir nada, es claramente un no. O cuando tenemos una duda, es claramente un no. ¿No es cierto? O sea, un sí tiene que ser claro y concreto. Y la duda es no. O sea, eso es, para mí, es así de sencillo cuando hablamos de consentimiento. No, pero es que yo la acompañé, que yo estuve a su lado, que estuve a su costadito, pero ella me dijo y yo la... No. O sea, no. Si hay duda, es no. Es mejor el no. Entonces, eso también es algo que siempre se da mucha vuelta al respecto cuando uno habla de consentimiento, particularmente para los casos de violencia sexual. Entonces, esto que les pongo acá es la política nacional, el instrumento, ¿no?, de política pública que nos permite abordar esta problemática en particular. Siguiente, por favor. La ley 3364, que es una ley de la cual hemos estado hablando en estos últimos minutos, ¿no? Es importante ponerla ahora en la exposición porque de hecho regula la protección de las mujeres integrantes del familiar, ¿no? Y contempla y señala que estos son actos de interés público. ¿Por qué pongo énfasis en eso? Porque esto ya no es un tema de carácter privado. O sea, eso no es que este es mi tema. No, esto ocurre en mi casa y nadie se entera. No, perdóname. Este es un caso de interés público, ese es un problema público. Y si tú tomas conocimiento de un hecho de violencia, tienes que ponerlo en conocimiento a la autoridad pertinente. Hay muchísimas vías para poner en conocimiento los actos de violencia. No solamente la víctima puede tener conocimiento del tema. Cualquiera de nosotros puede poner una denuncia, puede poner en conocimiento los hechos. Ana Victoria, tengo miedo. Tu nombre permanece en reserva. Ana Victoria, si es un niño o niña adolescente, bueno, te acercas a una DEMUNA y pones en conocimiento y también puedes pedir que se mantenga tu reserva. Ana Victoria, ¿los niños pueden denunciar violencia? Por supuesto que sí. Ana Victoria, ¿los adolescentes sin la compañía de su padre ni nada? Por supuesto que sí. Y la autoridad está en la obligación de llamar
a las autoridades pertinentes, en este caso el Ministerio de la Mujer, para que acompañen a ese niño o a esa adolescente. Ana Victoria, y cuando se me entera un caso de violación sexual, ¿me hago el ciego, la ciega, como si no me importara? No, lo pones también en conocimiento a las autoridades pertinentes, a un centro de emergencia mujer o directamente al operador de justicia. Ana Victoria, ¿quiénes son los operadores de justicia? La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ana Victoria, ¿para qué me sirve el SEMA? Para poner en conocimiento un acto y para que articule con los operadores de justicia. Como Ana Victoria, en los centros de emergencia mujer no pongo una denuncia, no, tú no denuncias en otro centro de emergencia mujer, tú pones en conocimiento un caso de violencia para que ellos articulen con el operador de justicia, ¿no? Entonces es importante tener conocimiento de eso. Ana Victoria, me da pereza ir al SEM, llamas a la línea 100. Ana Victoria, no, ¿sabes qué? Me pesa demasiado el brazo, no puedo llamar. Chateas, ¿no es cierto? Así como tienes tu chat, tu celular, chateas con la línea 100, con el chat 100, y puedes también poner en conocimiento los casos. Ana Victoria, pero quiero informarme, revisa tus páginas web, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos y de hecho esta ley TETA 364 ha flexibilizado muchísimo los mecanismos, los canales de denuncia para otras instituciones además. Entonces, ahora definitivamente hay avances en esta materia. El abordaje de los casos de violencia ya se miran con mayor seriedad, pero además hay un presupuesto que efectivamente permite implementar acciones. Ana Victoria, pero no es suficiente. Sí, no es suficiente. Ana Victoria, pero me he dado cuenta que han dado hace poquito 20 millones a la región, al Sistema Nacional de Especialización de Justicia de Amazonas todavía no implementan. Sí, pues porque hay un gran problema también de parte del Estado, que es su capacidad para poder ejecutar acciones, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué más hace esta ley? Esta ley es de carácter multisectorial, es decir, no solamente el Ministerio de la Mujer se encarga de tratar esta problemática, es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, instituciones como la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. O sea, esto no es solamente una cosa del MIN, por si acaso. Ese es un aspecto que se tiene que abordar de manera multisectorial y eso es algo que también todos debemos tener claro. Y esta ley lo señala de manera clara. Y se crea un sistema nacional, ¿no es cierto?, nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que obviamente cuenta con mecanismos y también cuenta con algunos componentes que ahora se les voy a mostrar. Siguiente, por favor. Estos son los componentes del sistema nacional. Ah, Victoria, ¿por qué me hablas de esto? O sea, no entiendo por qué me estás hablando de componentes, mecanismos. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de un sistema nacional que permite que implemente mi política nacional. ¿Y qué cosa es política nacional? El instrumento que permite abordar ¿qué? Un problema público. ¿Qué problema público? La discriminación estructural. ¿Y la discriminación estructural en qué se vincula? Con un efecto que es la violencia. Así es. Así se mira un problema público y así se mira la intervención del Estado cuando uno aborda estas problemáticas. ¿Se dan cuenta que todo se vincula? Lo que pasa es que nosotros solemos ver así, o sea, o vemos así o vemos en estanco, ¿no? Vemos así, nuestra mirada, ¿no? Bien así, bien en chiquito. Pero esto responde a todo un sistema, esto responde a todo un problema público que nosotros debemos tener claro siempre. Más nosotros que somos profesionales que nos vinculamos con estas situaciones. Estos son los componentes del sistema nacional. Tienen una comisión multisectorial de alto nivel, que es quien obviamente hace que se mueva el sistema, unas instancias de concertación, porque son obviamente los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, los gobiernos locales, quienes tienen que obviamente permitir que la política pública se implemente. Tengo que decir a mi alcalde, oye hermano, ¿qué estás haciendo tú para abordar esta problemática? A mi gobernador, oye, ¿y tú en qué estás? ¿No? ¿Qué cosa estás haciendo tú por esto? Hay estos mecanismos, hay estas instancias. ¿Cómo estoy participando yo? ¿Cómo estoy contribuyendo yo? Usted me decía, Ana Victoria, pero yo no trabajo para el Estado. Bueno, algunos trabajarán, algunos no, pero tienen que conocer que obviamente hay todos estos componentes en el sistema. Los mecanismos de articulación, un protocolo base de actuación conjunta que te dice claramente cómo interviene cada uno de los sectores en un caso de violencia. Un observatorio nacional que todos tendrían que haber mirado y revisado, ¿no es cierto?, para poder enterarse cómo va el problema de la violencia en términos de data. Un centro de altos estudios que ha sido creado ¿para qué? Para tener a operadores cada vez más capacitados, más y mejor capacitados. Y un registro único de víctimas y personas agresoras para que obviamente los operadores sepan, oye, este tiene antecedentes, oye, este ha reincidido, oye, este puede poner, este o esta puede poner en riesgo a esta persona.
¿no? Entonces, todos estos mecanismos de articulación y estos componentes son importantes dentro de un sistema nacional y tienen que conocerlo. Siguiente, por favor. La Comisión Multisectorial, como les dije, se compone por todos esos sectores, para que vean que no solamente es el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es el ente rector, pero todos esos sectores son los involucrados a abordar la problemática, ¿no? Y es importante que también los recordemos. Siguiente, por favor. La Comisión Electoral participa obviamente de los titulares, ¿no es cierto? Promueve acciones de decisión política, realiza el seguimiento y monitoreo de los planes nacionales y promueve la creación de las instancias regionales. Siguiente, por favor. Los mecanismos de articulación que ya los hemos visto. Siguiente, por favor. El registro único de víctimas, que está por si acaso a cargo del Ministerio Público, que coordina con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, que tiene todo el historial de las víctimas de violencia, los datos de las víctimas, pero también de las personas agresoras, ¿no? Y personas agresoras, por si acaso es importante eso también, no son los agresores, porque no todos los hombres suelen ser los agresores, por si acaso, son personas agresoras, porque los agresores pueden ser tanto hombres como mujeres. Entonces, la ley no habla de agresores, habla de personas agresoras, porque se reconoce que una mujer y un hombre pueden ser víctimas, pueden ser victimarios y pueden cometer actos de violencia. ¿Estamos bien? Eso es importante también poder precisar. También, obviamente, este registro único es un registro administrativo para evitar nuevos hechos de violencia, porque como tienes registrado en tu registro bendito, valga la redundancia, ¿no es cierto?, sabes perfectamente con quiénes estás tratando, con qué agresor o persona agresora y con qué víctima y de qué características. Siguiente, por favor. El Sistema Nacional Especializado de Justicia es un sistema que se crea en el año 2018. ¿Por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque es un sistema que ha permitido que se realice el abordaje de la violencia de manera célere, articulada y obviamente especializada. ¿Por qué se crea? Se crea en el año 2018 a propósito del terrible caso de feminicidio de esta señorita Elvia Agreda, en donde obviamente por voluntad política, no sé por qué no tiene también que señalar eso, ¿no? Lamentablemente no todas las gestiones, chicos y chicas, a no todas las gestiones les interesa esta problemática. No todas las gestiones consideran que es relevante tratar esta problemática, ¿no? Lamentablemente, en nuestro estado, nosotros de alguna manera vivimos un poco a la luz de lo que sea importante o relevante para la gestión, cuando en realidad nosotros debíamos guiarnos por lo que es importante y no importante para la población, no para la gestión, no para el gobierno, sino para la población. El trabajo de un servidor y una funcionaria pública no es trabajar para sus propios intereses, ni hacer lo que él o ella consideran pertinente, es hacer en atención a las demandas y necesidades de la población, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión, en el año 2018, sucedió este terrible acto de feminicidio, en donde se crea toda una comisión para poder abordar la problemática, se crea un plan de acción conjunta, pero lo más relevante fue la creación de este Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia, que fue creado en el 2018, ¿no? Y empezaron a darnos presupuesto específico para poder crear un sistema articulado. Siguiente, por favor. ¿Y a qué me refiero? Y por si acaso es distinto a nuestro Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar, que es mucho más amplio, ¿no? Este es un Sistema Nacional Especializado de Justicia, se engarza dentro de este Sistema Nacional mucho más grande, ¿no? Esto es para la justicia, para la protección y para la sanción, ¿no? Y es a propósito de estos hechos terribles que se crea, ¿no? En este caso de feminicidio, que se creó en este sistema en el año 2018. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo y la definición de este sistema? El Sistema Nacional Especializado de Justicia es un sistema que agrupa los servicios de justicia y los servicios sociales desde los estándares de la debida diligencia reforzada y la actuación imparcial, aplicando el principio de la ley 3364. Se desea contar con un sistema integrado y especializado de justicia para poder abordar delitos sexuales en agravio de niños y adolescentes, feminicidio, lesiones y tocamientos indebidos. O sea, este sistema se crea, ¿no es cierto?, con la finalidad de una actuación
conjunta, célere y especializada para ciertos delitos. ¿Qué delitos? Feminicidio, el delito de lesiones, tocamientos indebidos, violaciones sexuales y últimamente se incorpora la trata de personas. Siguiente, por favor. Estos actores que ustedes ven, que yo les he colocado acá de manera bastante clara, son los que componen el sistema. Es decir, en un lugar determinado, en un distrito judicial, son 5 los actores que tienen que actuar de manera conjunta, ¿no? O sea, en un solo lugar, las cinco instituciones públicas tienen que brindar una atención célere, articulada y especializada. La Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ellos brindan una atención conjunta en 9 distritos judiciales de los 34 que existen en nuestro país. Esto es parte de un proceso de implementación que se viene desarrollando en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? Hay un gran retraso definitivamente, de hecho el calendario para poder crearlos ha sido hace poco modificado, pero estamos en un proceso, ¿no?, de implementación. Hasta el momento hay 9 sistemas nacionales creados en distritos judiciales, ¿no? Y ahora les voy a mostrar cuáles son. Siguiente, por favor. Siguiente, son los delitos que acabo de mencionar. Esos son los 9 distritos judiciales. En Lima Este, en el Callao, en Ventanilla, en Arequipa, en Ancash, en Lima Norte, en Junín, en Cusco y en Amazonas. En estas zonas, en estos distritos judiciales, es donde encuentras este sistema. Es decir, a los 5 sectores con sus servicios, brindando atención célere y especializada en los casos de violencia. ¿Ya? Eso también quería compartirlo con ustedes. Siguiente, por favor. Esa era la última diapo. Ya, perfecto. Ahí, eso es lo que quería compartir con todos ustedes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre el particular. ¿Todo quedó claro? ¿Algo que compartir? ¿Alguna pregunta en particular? Con gusto, María, con muchísimo, muchísimo gusto. Gracias, María. Bueno, yo entiendo que tienen el marco claro, ¿no es cierto? Creo que he dejado bastante, he brindado los alcances que se requerían con respecto, obviamente, a cómo funciona, ¿no es cierto? Y el abordaje de todo un problema público en particular, el marco que se pide, ¿no? Porque uno a veces contribuye, ¿no? Sin saber exactamente a qué contribuye, habla de temas sobre los cuales en realidad no conoces en realidad sobre qué estamos abordando o qué estamos abordando. Por eso siempre es importante tener claridad sobre cómo es que el Estado interviene a través de distintos mecanismos, a través de distintos programas, proyectos y demás, ¿no? Es sobre esta problemática en específico, ¿no? Esto ha sido obviamente un repaso bastante general, ¿no es cierto? Corto por el tiempo que tenemos, pero yo quería obviamente compartir esto con ustedes y brindarles los alcances sobre los sistemas nacionales, sobre obviamente los sistemas, los sistemas funcionales, los administrativos y el Sistema Nacional Especializado de Justicia, que de hecho es un gran reto y un gran desafío para el Estado, ¿no? De hecho, todavía estamos en proceso de implementación, como yo les acabo de comentar, pero en inicio, contar con sistemas nacionales especializados de justicia garantizaría en alguna medida recibir una atención adecuada, una atención articulada, una atención especializada en los casos de violencia, ¿no? A eso es a lo que se apunta. No se abordan todos los delitos, no se abordan todos los casos de violencia, pero se abordan aquellos que son sumamente graves, ¿no? Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes.
Muchas gracias, Ana Victoria. María nos dice gracias por la información. Huarcaya de igual forma nos dice muy claro todo. Si bien es cierto, el tiempo es bastante corto y no nos alcanza para poder profundizar un poquito más como sería lo ideal. Bueno, al nombre de CPSEX, abogada Ana Victoria, una vez más te agradecemos su disposición para estar un sábado con nosotros, ¿no? Sé que es bastante agotador en la mañana y ahora también en la tarde. Y bueno, le hacemos entrega de igual forma de un certificado por su participación en la jornada del Muchas día de gracias. hoy. Muchísimas gracias. Y yo deseo que continúen ustedes disfrutando de este productivo espacio. Muchísimas gracias. Les dejo un abrazo. Cuídense. Buen fin de semana, abogada Ana Victoria. Chao, cuídate, chao. Sí. Chao con todo. Listo, bueno, entonces vamos a continuar con nuestra programación del día de hoy. Ya se encuentra nuestra siguiente ponente conectada. Vamos a ver aquí. A ver, esperamos un segundo.